Nosotros, ¿cómo sabemos que Moisés recibió 613 leyes? Porque los capítulos y los versículos recién aparecieron en el siglo XVI. Sí, Entonces, antes del siglo XVI no había división de capítulos y versículos. Por ende, Éxodo, que es un libro de la Torá, eh, ahí te explica de que Dios siguió dictando leyes. No sé si lo puedes leer, Leo. saludos a todos los que van a escuchar esta conversación, esta reunión que estamos teniendo. Trata sobre el tema de la ley y de los frutos del Espíritu. Quiero que comencemos con una oración para que podamos pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude a entender bien este tema y bueno, poder lograr llegar a un entendimiento mejor. Te damos gracias, Padre Eterno, por esta reunión. Te pedimos en el nombre de tu Hijo, quien enviaste al mundo para salvarnos, que nos guíes, que nos acompañes en todo momento y que estés presente en nuestro entendimiento para poder llegar a conocer mejor tu voluntad. Te pedimos que nos mantengas unidos en la fe y firmes hasta el último momento. Te damos gracias por todo lo que nos das y te pedimos esto para que toda la gente que escuche esta charla también sea guiada como nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Éxodo 21:1 dice, estas son las leyes que les propondrás. Uno de los argumentos errados que a veces escuchamos es decir que Dios solamente dictó 10 leyes. Obviamente el contexto de este Éxodo 21 es que en Éxodo 20 se dictó las 10 leyes. Sin embargo, en Éxodo 21:1 vemos que Dios siguió dictando leyes. Y el conjunto de lo que dictó Dios fueron 613. Sí. Sin embargo, acá viene el sin embargo, a las 613 leyes le sacaron más leyes. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a las escuelas interpretativas de Esdras. Esdras lo que hizo es encontrar el libro de la ley y para no ofender a Dios en su ley, él interpretó la ley. Por ejemplo, hay una ley que dice, no mezclarás la leche de la madre con el cabrito. Esta ley, por ejemplo, te indicaba de que los dioses paganos le rendían culto haciendo hervir la leche de la madre con la cría. Ese rito era para los dioses paganos. Entonces, de alguna otra manera se prohibió, ¿verdad? Entonces, como Esdras dijo que no se puede mezclar la leche de la madre con la carne, hicieron la ley del plato. O sea, en las casas de los hebreos había un plato para la carne, un plato para la leche, un plato para el queso. O sea, de la ley le sacaron más leyes. A esas leyes interpretadas le llamaron las leyes orales, que con el tiempo los rabinos juntaron esas leyes orales para hacer el Mishnah y el Gemara. Los El, fariseos se manejaban mucho con esas leyes claro, orales. el Mishnah y el Gemara son libros que en su conjunto forman el Talmud judío. Entonces, cuando una persona lee el Talmud, en realidad está leyendo las leyes orales de los grandes rabinos de la época de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, el Talmud es eso. Sin embargo, cuando el Señor Jesús viene a la tierra, y esto es importante saberlo, ¿ya? Él no solamente viene a responder a las leyes, a las 613, sino también a las leyes orales. Por eso decía, habéis oído haber dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esa ley, por ejemplo, no está dentro de la Torá, pero era una ley oral, era una ley tradicional. Entonces, más yo os digo, por eso decimos que el Señor Jesús dictó más mandamientos que en griego viene a ser entole, a diferencia de la palabra nomos, ¿no? Ahora, es importante esto, ¿por qué?
Porque si nuestras definiciones no están correctas, no vamos a tener un entendimiento correcto acerca del tema Torah. ¿Cómo sabemos que la Torah es una unidad? Y tampoco a la Torah se le llama, a los 10 mandamientos, solamente, exclusivamente a los 10 mandamientos se le llama ley de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Veamos. Vamos a abrir la Biblia ahí. Vamos a abrir en Josué. Vamos a Josué 24. Perfecto. Acá estamos. José 24, 25 al 26, dice. José 24 al 25 al 26. Ya lo pongo. Dice, entonces, ahí dice, ¿no? Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Muy bien. Acá vemos que Josué le llama a este conjunto de leyes el libro de la ley de Dios. Dice, es que tú no entiendes que una cosa son las piedras y otra cosa es el libro de la ley de Dios. Vamos por partes. ¿Quién más tenía este entendimiento? Esdras. Vamos a Esdras 7. Ajá. Esdras 7 tenía el entendimiento de que el libro de la ley de Dios o la ley de Dios era un conjunto de 613, no de 10. Vamos a Esdras 7:10 en adelante. 10 en adelante. ¿Querés leer, Gonza? Sí, Léelo hasta el verso 12. bueno. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio al rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, y Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Muy bien. Entonces, si tú ves este texto, Esdras entendía que ley de Dios o ley de Jehová no eran 10. Evidentemente está hablando de un conjunto. Vámonos a Nehemías. Nehemías también entendía de esta manera. Nehemías 8. Ajá. ¿Qué versos? Nehemías 8 del 1 en adelante. Hasta el verso... vamos a leerlo hasta el verso... Bueno, leamos el 1, ¿ya? Primero el 1. Bueno. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Vamos al verso 13. Al verso 13. A ver. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y 14. hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y Muy que bien. hiciesen, sí, Muy bien. Una vez más, el término ley de Jehová aparece acá y no se refiere a 10. Es falso que decir que ley de Jehová o ley de Dios se refiere a 10. No existe tal división, ni para Esdras, ni para Josué, ni para Nehemías.
Ahora veamos cómo el Señor Jesús veía la Torá, o la ley, o cómo dividía el Tanaj. Lucas 20, vamos a Lucas 24:44. Gonza, Sí. Lucas 24:44. Y les ahí lo marqué. dijo, oh, ¿qué pasó? Me puse en verde la pantalla. Está cargando, me imagino. Ahí está. ¿No lo ves? Sí, ahí sí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, hablando Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para el Señor Jesús, el Tanaj se dividía en tres: ley de Moisés, los profetas y los salmos. Pero ahí no está el detalle. El detalle es que era necesario que se cumpliese todo lo que de él estaba escrito en la ley, en Moisés y en los profetas y en los salmos. Eso es importantísimo. Vámonos a Mateo 7:12. Mateo 7, 12. 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien. Ese pedazo, el Señor Jesús entendía que Mateo 7:12 habla de un global de leyes, así mismo como acabamos de ver en Lucas 24:44. Ok, veamos un texto más específico. Mateo 11:13. Ajá. Bien, Era que ahí. Mateo 11. Mateo 11:13, ¿ah? Ah, perdón, se me escapó y puse el 15. Sí. Sí. Ahí está. porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Una vez más, el término nomos, y aquí en griego, si tú lo buscas en el original, aparece el término ley como nomos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el Señor Jesús distinguía entre estos dos términos. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Acá no está hablando de 10, está hablando de todas. Vayamos a Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Muy bien. Una vez más, el Señor Jesús hablando, ojo, o no habéis leído en la ley. O sea, término ley no se refiere a 10, se refiere a ¿cuántas? A todas. ¿Cómo sabemos esto? Porque esa ley está en Levíticos 24 del 5 al 9. Anda Levíticos 24. Levítico 24. Sí. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Muy bien. ¿Por qué el Señor Jesús hace referencia al término ley si está hablando de Levíticos? Ok, veamos un ejemplo más claro. Mateo 22:36. Mateo
22:36. 22:36. Léelo, Dice, por favor, hasta el 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos que el Señor Jesús le responde a este personaje no están dentro de los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos esto? Mirá lo que dice el verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, pero estos dos mandamientos no son parte del decálogo. El énfasis de por qué te estoy sacando todos estos textos es demostrar que la Torá no se divide, mucho menos el Señor la dividía. Cuando hablaba de término ley, hablaba de las 613. ¿Cómo sabemos eso? Porque el primer texto está en Deuteronomio 6:5. Sí. ¿Qué dice Y ahí? Sí, perdón. dale, Gonza, dale. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este texto no está en Éxodo 20, donde Claro. Dios escribió con su propio dedo. Entonces, el argumento de decir que existe una división queda refutado acá. No solamente en este texto, Levíticos 19:18. Y pareciera que tampoco es esto lo que resume los 10 mandamientos, Correcto. como se suele decir tradicionalmente. Levíticos 19:18. Tú bien lo habías remarcado en el verso 40 de Mateo, ¿verdad? Que era el resumen de toda la Torá, no el resumen de 10 mandamientos, tal cual Exactamente. como lo quieren hacer ver algunos señores. Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ah, una vez más, el texto que el Señor Jesús dice resumir toda la ley en dos no están dentro del decálogo. Eso es muy, muy importante saberlo. ¿Ok? Vámonos a Mateo Mateo 23:23. 23 y vamos al 23. ¿Qué dice? Dice, Gonza, Sí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo más importante de qué. de la De la ley. ley. Y esta ley no está dentro de los 10 mandamientos. Ahora, quiero hacer una pregunta en base a esto. Sí. Cuando dice lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe, esto era bueno hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué se refiere sin dejar de hacer aquello? Tenían que hacerlo. Sin dejar de hacer qué. La Porque, justicia, la misericordia y la fe. Ahora, claro, vámonos a Mateo 5:17. Mateo 5:17. Léelo, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Un ratito. No he venido. ¿Cómo? Una vez más, el término ¿qué? Ley y ¿qué? Sí, O o los los profetas. profetas. Entonces, ¿qué dicen los señores que defienden que los 10 mandamientos están en vigencia? ¿Que acá se refiere a 10 o a 613? Respóndame. Sí, Bueno, 613. 613 mandamientos. Este texto lo sacan para decir que los 10 mandamientos están en vigencia, pero en ningún momento, bajo toditito los textos, tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús no se refería a 10. ¿A cuánto se refería? A los 613.
Correcto. Entonces, cuando te saquen este texto, no penséis que vino a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? para cumplir. Cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Acá vamos a encontrar un problema teológico con estos señores. Ellos dicen que Jesucristo no cumplió todo. Entonces, aquí puede haber una diferencia entre estos señores. Yo sí creo que el Señor Jesús lo cumplió todo en la cruz del Calvario. O sea, no hay nada más que hacer. ¿O hay algo más que tiene que hacer el Señor Jesús? No, solamente regresar ya Correcto, antes. correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, duda, chisme, murmuración? Bueno, yo te preguntaba en el versículo pasado que estábamos leyendo, porque dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Cuando dice sin dejar de hacer aquello, para mí se está refiriendo a todo el resto que decía, porque estaba hablando precisamente de que diezmaban el comino, la menta, el eneldo, todas esas cosas. Era necesario hacer lo que ellos estaban haciendo sin olvidarse de la misericordia, la fe y eso que ahora se me escapó de la mente, no encuentro el pasaje La para justicia. leerlo, y la justicia. O sea, era necesario hacer esas tres cosas por encima, porque era más importante de todo lo otro, pero también había que hacerlo. Entonces, ¿cómo Correcto. entendemos eso? Yo te lo explico. Hay que marcar un antes y un después de la muerte del Señor Jesús. Él, a diferencia de que algunos dicen que el Señor Jesús no guardó sábado, eso es falso. El Señor Jesús guardó toda la Torah. Yo Toda, toda. Él opino, guardó sábado. opino lo mismo. Él diezmaba, por supuesto que sí. Es más, no solamente cumplía la ley de entregar a Moisés, sino también, sino también cumplía la ley de los hombres. Dar Porque, al César lo que es de César. correcto, él no transgredió ninguna ley, ni mucho menos las leyes de los hombres. No la transgredió para nada. Entonces, ¿qué yo le podría aconsejar a un judío si estaban bajo esa ley? Yo no puedo enseñar a transgredirla. Sería ilógico, porque no era el momento, no era la etapa. Era necesario que lo cumpliese, tal cual como lo dice Romanos. Vámonos a Romanos. Sí. Romanos 7. Romanos 7, verso. 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, esa es libre eh, De esa de ley. esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley ¿Cómo? mediante el cuerpo. ¿Cómo? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para Para que que, seáis de otro. wow, Wow, sí, wow. Nunca le había prestado tanta atención. Del que resucitó de los muertos a fin de que ¿de llevemos qué? frutos ¿De para qué? Dios. ¿De qué? Repítelo, dilo fuerte. Para que seáis de otro. Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto, la palabra fruto, una vez más, clarísimo, clarísimo, porque mientras estamos en la carne, y todo el que guarda ley es un carnal, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Una vez, acuérdese la palabrita muerte, para ahora estamos libres de ¿qué? De la ley. Por haber muerto de aquella que estamos sujetos a el contexto
hace la analogía del marido con la mujer, ¿no? Claro, sí, De sí, modo sí. que sirvamos bajo un ¿qué? ¿Qué dice? Régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Alaba lo que vive, alaba lo que vive, alaba lo que vive, alaba lo que vive. Bueno, ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. quiero explicarles algo, y esto es muy importante que lo entiendan. Mucha gente no llega a entender que la ley tuvo un propósito. Vámonos ahora a 2 de Corintios 3:7. Muy bien, segunda de Corintios 3, 7. Hermano Gonza, Sí, 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue Vamos a leerlo con... desde el 3, Gonzalo, por favor. Sí. 2 de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo 8. no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Muy bien. Específicamente acá está hablando de los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos que 2 de Corintios 3:7 está hablando de los 10 mandamientos? A pesar que porque habla de Moisés que baja con las tablas y su gloria. eso está en Éxodo 34. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34, versículo. En los últimos versículos. Sigue bajando. Ahí está. 31 creo que es. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero si tú lees el contexto, específicamente es cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Entonces, nosotros, ¿cómo entendemos de que aquí se está refiriendo vámonos a 2 de Corintios 3:7 otra vez? Segunda de Corintios, versículo 3, no, capítulo 3, versículo 7, acá. Ok, dice, y si el ministerio de muerte, ¿te acuerdas que en Romanos 7 también le llama muerte? No Sí, porque eran leyes malas. El no matar, el no robar, el no adulterar, ¿es malo? No, nada que ver, son leyes buenas. El problema no está ahí, el problema está en nosotros. Por eso, tiene que haber un comparativo entre una ley y una nueva ley, un ministerio anterior y un nuevo ministerio, un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, ¿cómo le llama a los 10 mandamientos? ¿Ministerio de qué? de muerte. No porque sean malos, sino porque si tú te sujetas a esas leyes, ¿qué te debe suceder? La muerte. Ok. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su rostro de Moisés en la causa de su rostro, la cual había de perecer, pero ahí no está la clave de 2 de Corintios 3. La clave está en 2 de Corintios 3:8. ¿Qué dice Gonzalo? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
esto es lo que no pueden ver. Lo que no pueden ver estos señores es que hay un comparativo entre una y otro ministerio. Son dos ministerios. ¿O está hablando de un solo ministerio? No, son dos. No, Está hablando de dos ministerios. Entonces, no se puede decir que es lo mismo. No pueden mezclar una cosa con otra. Entonces, no pueden decir que los 10 mandamientos es aparte y que solamente Dios abolió las ceremoniales. Eso es falso, totalmente falso, porque la Torá no se divide. Y ni el Señor Jesús, ni Esdras, ni Nehemías, ni Josué dividieron la Torá. Jamás. Ni tampoco cualquier judío divide la Torá, mucho menos Pablo. Por eso cuando el Señor explica en 2 Corintios 3:8, hace referencia a un nuevo ministerio, a ujú. un nuevo ministerio. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, la verdad que está clarísimo. Está Así, clarísimo. En- es cierto, sí. Te escucho, Gonzalo. No, es cierto que lo que decís que Pablo, cuando decís que, que lo llaman ministerio de muerte, no porque sea mala, sino que Pablo en otra carta dice que la ley es santa, justa y buena. Correcto. Y estamos totalmente de acuerdo. El problema no está en esas leyes. El problema somos nosotros, los carnales, que si tú intentas por tu esfuerzo guardar ley, lo que produce es fruto de la carne. Por eso era necesario cambiar. ¿Qué dice Hebreos 7:12? Allá vamos. Hebreos 7:12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Muy bien. Con eso, estos señores no quedan refutados, sino que no llegan a entender dos leyes, dos sacerdocios, dos pactos, dos ministerios. Mezclan una cosa con la otra. Entonces, vámonos a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gonza, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo? No Contra hay, tales sí, no hay ley. no hay ley. Entonces, ¿ves la diferencia entre la guianza del Espíritu? ¿Qué dice Romanos 8:14, por favor? Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice Pues, lo que son guiados por los 10 mandamientos. Vámonos a leer un poquito más abajo, el contexto. ¿sigo leyendo? Sí, léelo desde el verso 1 para llegar hasta el 14. ¿Qué dice? Perfecto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espérate, Porque espérate, la ley espérate, espérate. Quiero que te des cuenta que los que andan conforme a la ley de Moisés les llama carnales. Quiero que veamos esa diferenciación. Voy de vuelta. Ok, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. espérate. ¿Qué le llama Pablo ley de muerte? En 2 Corintios 3:7, ¿qué le llama? Ministerio de muerte, ¿A qué le llama específicamente? a toda la ley. A los 10 mandamientos. Los 10. Correcto, sigue. Sí, porque estaba hablando de lo que trajo Moisés Correcto. del monte, correcto. Bueno, vamos con el verso 3. 3.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, esto habla de nuestra debilidad para la ley, ¿no? Correcto. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no vivís, más vosotros no vivís según la carne, Alábalo. sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y luego vuelve al 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dime, te aseguro que ahora lo entienden diferente. Sí, no sé si diferente, pero más preciso. Más preciso. Yo tenía entendido esto de que había un nuevo ministerio, pero yo pensaba que bueno, o sea, no lo veía con esta claridad, así que abre Pablo, que muestra Pablo. Así, No lo entendía. no por nada hay muchos que seguían por la ley que desechan los escritos de Pablo. Así, Exactamente. muchos creyentes de... Lo odian. Porque, claro, porque choca de lleno contra la tradición. Lo odian, te digo. Sí. Bueno, no por nada intentaron montones de veces los judíos matarlo a Pablo antes de su tiempo, ¿no? Trataron de matarlo sin que pase por Juicio. por el juicio, por eso él apeló al César. Pero bueno. Vámonos un poquito más a Gálatas 2:21. Vamos a Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Y me encanta el de Gálatas 3. Pero bueno, vamos con el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. Wow. Acá quiero desenmascarar un doble discurso de cualquier persona, ya sea adventista, ya sea judaizante, ya sea cualquier persona que dice que hay que guardar ley. Ellos dicen que tienen este doble discurso. Nosotros estamos en la gracia, dicen. Nosotros estamos en la gracia. Pero en la gracia debemos, ¿qué dice? Guardar ley para justificarnos. Eso es lo que dicen ellos. Pero este texto desmiente esa mentira porque dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese ¿qué? La justicia. Sí. No hay justicia en la ley. Pero no es que no la haya. No hay justicia delante de la ley por la muerte del Señor Jesús. O sea, la muerte del Señor Jesús está sobre cualquier justicia de ley. ¿Está clarísimo? Lee Gálatas 3. 1. Permitime antes de leer Gálatas 3, Sí, leer dale. esto. Antes de eso, leer desde el verso 18 del capítulo 2. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese texto, su Wow, contexto es la ley. Entonces, wow. mucha gente saca ese texto para decir con Cristo mente estoy crucificado, pero no hacen ni hablan del contexto que se refiere a la ley de entregada a Claro, Moisés. sí, sí, tal cual. Gálatas 3:1. Vamos a Gálatas 3. Bueno, te concedo el honor, Gonza, de leer este hermoso pasaje. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Alto ahí, alto ahí, alto ahí. ¿A qué le llama a los guardadores de la ley? Sí, carnales. Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, aquí quiero concluir con algo, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de guardar ley, según Pablo y según las Escrituras? ¿Cuál es el resultado? La muerte No solo eso. Si tú eres un cristiano y guardas ley, ¿qué vas a hacer tú? ¿Un qué? Y y un carnal. Un carnal. Vas a vivir pensando en las cosas de la carne, Correcto. en vez de tener un pensamiento más en el espíritu para poder llevar fruto para Dios, que eso es lo que realmente importa. Si eso has entendido, hermano, es todo lo que yo quería enseñarles hoy día. Nada más. No tengo nada más que decir. Si han entendido eso, es todo. Eso es todo lo que la Torah eh, debió habernos llevado a Cristo y ahora que estamos en la guianza del Espíritu, debemos producir fruto. Y si tú guardas ley, eres un carnal. Punto. No hay otro tema más. Bueno, por eso dice Pablo que la ley actuó como un tutor para llevarnos hasta el Mesías. Eso está en Colosenses, si es que no me equivoco. Pero yo quería mencionarles de que todo lo que había establecido en la Torah era una sombra de algo superior. ¿Por qué? El tabernáculo, los 10 mandamientos, los sacrificios, todo, las 613 leyes, es una sombra. Se parece, mas no es la misma. Acá quiero también eh, decir a que aquellas personas que dicen que la Torah se resume en dos y nosotros debemos guardar solo dos, es incorrecto, porque si tú guardas cualquiera de esas, igual eres un carnal. ¿Por qué? No es que sea malo que diga que hay que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo corazón, nuestro ser. ¿Eso es malo? No es malo. El problema no está ahí, el problema está que si tú intentas hacerlo por tu esfuerzo, no lo vas a poder hacer, vas a producir fruto de la carne. Ahí está el problema. Por eso nosotros ahora estamos en la ley de la libertad. O sea, porque no Correcto. lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor, por libertad. Mira, el punto está que no lo hacemos, sino que nos nace. Nos nace, bueno, sí. Correcto. Entonces, Pero nos nace hacerlo y lo hacemos. No es como antes que lo hacíamos por obligación. correcto. Entonces, no lo haces porque alguien te dice tienes que amar a Dios, ¿no? Lo haces porque tal cual como dice Juan 3, cuando Nicodemo, el Señor Jesús habla con Nicodemo, que es necesario para entrar y ver el reino, nacer de nuevo. Una vez más nos tocamos con el tema nacer en el Espíritu. Y nacer en el Espíritu es entender de que somos guiados a producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuál es ese fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Contra tales cosas no hay nada que te juzgue, no hay ley, porque al tener el fruto lo tienes todo. Y si tú observas al Señor Jesús, te vas a dar cuenta que él tenía esas 9 características del fruto.
Es verdad. Imitadme a mí. Hacer lo que el Señor Jesús hacía es llevar fruto. Esa es la conclusión. Gonzalo, Sí, ser perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. Esa invitación. ¿qué has entendido, Gonzalo, de la corta enseñanza el día de hoy? Me hubiese encantado que estuviera tu amigo, pero Sí. lamentablemente no está. No, ni siquiera contestó el teléfono. Pero bueno. Ah, sí, esto, bueno, nosotros ya lo veníamos hablando hace anteriormente, unas charlas antes, pero sí, ahora es con lujo y detalle, primeramente aclarando que la ley no se separa. Escuchen, dice, This meeting will end in 10 minutes. Esta reunión terminará en 10 minutos. Sí, Ah, no hay problema. Deja que ah, termine nomás. perfecto, después empezamos de vuelta. Correcto. Muy bien, Sigue, Gonzalo. perdón. No, no, con lujo y detalle, ahora sí, viendo punto por punto, todo más detallado y bueno, Bueno, a es, mí... Ah, perdón, Gonza, pensé que habías terminado. Perdón, perdón. no, no, así, bueno, Pablo lo llama de esa manera, y Santiago creo que lo llama la ley de la libertad, para tener otra referencia de otro apóstol, ¿no? Y no me acuerdo en Pedro y Juan, pero si tienen algo para agregar. Bueno, yo lo que entiendo es que también hay otro argumento que se usa mucho para hablar de este tema, y es cuando, creo que es Santiago, que dice, muéstrame tu fe por tus obras, ¿no? Y el Señor Jesús dice, no puede el árbol malo dar buen fruto, ni el árbol bueno dar mal fruto. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, es algo muy interesante que justamente lo que estábamos hablando son los frutos del Espíritu, ¿no? Yo creo que va todo de la mano. Es como si entendieran que una cosa es llevar fruto del Espíritu, este, y otra cosa distinta es cumplir los mandamientos, cuando en Mm, realidad, muy bien, este, muy bien, muy bien. Sí, De fruto acá, digno de arrepentimiento. exactamente. de acá ustedes van a poder sacarle 1000 temas más. Pero lo básico de lo básico es esto. Lo básico es entender de que lo principal dentro de toda la ley era llevarnos a Cristo para, una vez Cristo muerto y resucitado, nosotros ahora podamos, con el nuevo tutor, producir fruto. Antes no podíamos hacer eso. Era imposible para la carne hacerlo. Por eso era necesario todo ese proceso. Ahora, con esta razón, más amo al Señor Jesús, mucho más. Y también entiendo de que el Ruach HaKodesh es la principal razón de eh, nuevo, un nacido de nuevo en su vida cotidiana, desde que se levanta hasta que eh, anochece. Debe medirse. ¿Cuál es nuestra regla de medir? El fruto. No hay otra regla de medir. Mientras que, mira, ve, si tú te vas un sábado a la iglesia, religiosamente todos los sábados, ¿eso te produce fruto? No, No te produce fruto, te produce ser un carnal. te produce religiosidad nada más. Correcto, correcto, no te produce, no te da libertad. Acá vienen los comentarios, tal vez un poco ya más en la parte práctica. Por ejemplo, ¿no? Si tú te vas a Alemania, ¿no? Te vas a Alemania, allá en Alemania, en el desayuno toman cerveza.
En el almuerzo toman cerveza y en la cena toman cerveza, porque es su bebida, es normal. Pero si tú llevaras un peruano a Alemania, ¿qué le diría el Espíritu Santo a ese peruano? ¿Puede o no puede tomar cerveza? Y como contemplanza que lo haga, no No, sé. acá viene el punto. Si un exalcohólico le llevan a Ah, Alemania ah, y le ofrecen un vaso de cerveza, ¿qué le dirá el Espíritu Santo? y que no lo tome porque puede caer. Correcto. Aquí viene lo extraordinario. La ley de la libertad es personificada y específica para cada persona. Por eso va acompañada de la conciencia. O sea, lo que para ti de repente es ley, para mí de repente no lo es. Sí, Agárrate ahí. Eso es más profundo ya. Eso es más profundo. sí, 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 me hace acordar las palabras que se mencionan cuando un hermano débil no come carne por cierta causa, eh, que ahí la misma, esa ley del espíritu le dice que no coma carne por amor al hermano. para no ponerle el tropiezo. Correcto, 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 correcto. O sea, la ley es adaptable. Uf, la ley de la libertad es adaptable. O sea, por eso el Señor Jesús le llamaban comilón y bebelón, porque él no tenía ningún problema de estar con los glotones ni con los borrachos. No tenía problema. ¿Por qué? Porque él era libre. Bueno, y además porque no era, como él bien dijo, no era el sano el que necesitaba un médico, sino el que estaba enfermo. Correcto. Pero el punto de lo que yo le quiero mostrar es que la ley del espíritu es adaptable. Por eso Pablo decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál es la buena voluntad agradable y perfecta del Señor. Sí. Así es. Quiero que quede bien clara esta pregunta, porque estoy seguro que la respuesta que vas a dar va a edificar a mucha gente. Por ejemplo, muchos judíos y gente que ama la Torá por sobre todas las cosas dicen que si, como Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces si nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, no amamos a Dios. Y para ellos los mandamientos de Dios están en la Torá, en este caso, los 10 mandamientos. Y quiero ser más abarcativo todavía y poner un ejemplo específico que es el del sábado. Muchos dicen, si no guardas el sábado, es porque no amas a Dios. Ya, eso es falso para empezar, ¿no? Es muy falso, ¿por qué? Porque como ya lo habíamos estudiado, hay una diferenciación entre la palabra nomos y la palabra entole. Son dos palabras muy diferentes. La palabra que el Señor Jesús utiliza ahí es el que no guarda mis entole, no dice nomos, entole, es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis también se utiliza esa misma palabra que los santos que guardan los entole. O sea, hay una diferenciación. Así como hemos visto que a lo largo de con Noé se entregó leyes, con Moisés se entregó leyes, y también nosotros tenemos nuevas leyes, por supuesto que sí. Una gran referencia es las 3 leyes que le dieron a los gentiles, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan esas 3 leyes que se le dio a los gentiles, no a la fornicación, no Sí, a la sangre, ¿cómo era? a la Sí, sangre. cuídate de comer lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de Correcto, correcto. nación. Entonces, vemos evidentemente que en el Nuevo Testamento hay nuevos entole. Uno de ellos también es la cena del Señor. Haced esto en memoria de mí hasta que venga yo. Van a comer el pan y el vino. Eso no está dentro de la Torah, por ejemplo.
Entonces, ¿es un nuevo mandamiento? ¿Es un nuevo entole? Por supuesto que sí. Entonces, los que aman al Señor Jesús guardan sus entole, o sea, guardan sus nuevos mandamientos, no el nomos. Son dos cosas diferentes. Y en el transcurso de lo que hemos aprendido hoy día, hemos visto que en el Nuevo Testamento hacen una diferenciación entre una cosa y otra. Así es. Una y otra cosa. No son el mismo ministerio. Es diferentes ministerios, ¿no? Así es. Diferentes Bueno, ministerios. hay, hay un pasaje en el Antiguo Pacto que habla de un nuevo pacto que se iba a hacer, y era un nuevo pacto mejor que el anterior, si no me equivoco, y para todos directamente, no solo para la nación de Israel. Es este pacto, es este nuevo ministerio del que estamos hablando, ¿no? Sí, Y precisamente hay un nuevo pacto y no es algo que se inventa el cristiano, es algo que el mismo Señor Jesús dijo. Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. O sea, hay un correcto, nuevo pacto. correcto, correcto. El punto en sí está en la palabra mandamientos, ¿ya? Al decir nosotros que estamos en un ministerio nuevo, un nuevo pacto, estamos diciendo que estamos sin ley. Falso. Nosotros sí tenemos ley. ¿Tenemos mandamientos? Verdadero. Tenemos nuevos mandamientos. Que no es lo mismo. Acá nosotros podemos ilustrarlo con una sombra. Una sombra se parece a lo real, mas no es lo mismo. ¿Tiene una similitud? Sí. Tiene una inmensa similitud, pero no es lo mismo. No es lo mismo decir, llamarle como verdadero una sombra que a la imagen que refleja la sombra. No, no es lo mismo. Entonces, ahí está la confusión. La confusión está en no distinguir qué es sombra y qué es lo real. Ahí está lo difícil. Cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, se refiere a los nuevos mandamientos, más de 120 mandamientos que el Señor Jesús dio. Por ¿Puedo favor, meter sí, sí, bocado? Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. genial. Eh, Ahí creo que se ve la clara diferencia que eh, el anunciamiento del reino de Dios viene acompañado con toda la ley del Espíritu, es decir, la libertad, con, y todo lo que vino a traer Jesús, ¿no? Que fue después desde Juan el Bautista en adelante. Correcto. Si tú me permites, ahora voy a ver. Bueno, Sí. algo también que habla Lucas es que, bueno, en realidad lo habla Jesús y da testimonio Lucas, es que para el hombre es imposible salvarse. O sea, por mucho que uno se esfuerce por salvarse, para el hombre es imposible. Para el que es todo posible es para Dios. Ahí también recae otra diferencia. Entender que por mucho que nosotros nos esforcemos, no tenemos lo necesario para salvarnos, es Dios el que lo puede hacer. Yo les voy a, no sé lo estoy buscando un ratito ya. Lo estoy buscando un ratito. Ahorita les voy a... Aclarar que en Lucas 16:16 la palabra utilizada, como bien dice Alberto, es nomos, Sí, y cuando Jesús habla de mis mandamientos Entole, es... sí. listo. Voy a Bueno, compartirle pantalla, ¿ya? dale, mientras vos compartís eso, a mí me gustaría decir una cosa más, ¿no? Estaba en Mateo capítulo 19, ¿no? Y acá quería remarcar algo. En el verso 24 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja
que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Me parece a mí que ellos tenían el entendimiento de que la prosperidad económica venía de parte de si estabas bien visto para Dios o no. Por eso hacen esta pregunta. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, o sea, salvarse es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, por mucho que uno se esfuerce, porque de eso se trata el régimen antiguo de esforzarse, es imposible salvarse, justificándonos Correcto. con el Hijo Ministerio. Es Dios el que nos da, por gracia, obviamente, porque es inmerecido la Claro. salvación. Quiero mostrarles la palabra nomos, cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento. Y Ajá. en todos aparece que es la ley de Moisés. Bueno, esta es una muy buena página, de ahí se los paso el link. Acá está la palabra nomos con sus variantes, Sí, ¿verdad? En esta variante tiene 60, 34, 68 y así, ¿no? 2 y 33 variantes. Es un sustantivo masculino y tiene que ver con la palabra ley, observancia de la ley de Dios o la ley de Moisés. Miren los versículos, eso es lo que más me interesa. En Mateo 5:17, ¿qué palabra aparece? La palabra nomos. En Mateo 5:18, la palabra nomos. nomos. En Mateo 7:12, la palabra nomos. Habíamos tocado la palabra Mateo 7:12, ¿verdad? ¿Te Sí, acuerdas? sí, 7:12 lo leímos, sí. En Mateo 11:13, ¿qué aparece? La palabra nomos. Y así, cada vez que aparece la palabra ley, en todos estos textos que se refiere a la ley de Moisés, aparece la palabra nomos. Y acá les voy a hacer ver la palabra entole. Es muy importante esto. Mire dónde aparece la palabra entole. Juan 13. Desde 34. 34. Ustedes no ven mi pantalla, ¿no? No. Pero estamos viendo acá Bueno, todas las un, palabras. un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué entendemos por nuevo entole? Mira, ve, acá no dice un nuevo nomos. Dice un nuevo entole. Ahora veamos en Apocalipsis. Sí. Ok, porque esa es la parte que más nos interesa. Porque... Sí, Sí, Apocalipsis. la revelación del Mesías, sí. Ya, Apocalipsis. ahorita vamos allá. La revelación del Mesías que Dios le dio. Esa es la importancia del Apocalipsis. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 12? Creo que es Apocalipsis 12. 12:7, a ver. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos No, para ellos en el cielo. ya sé cuál. Acá, el 17, Apocalipsis 2 y 17. Entonces el 17. dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué palabra Claro. utiliza ahí? Para que pongo la interlineal. Ya te digo. Entole. A ver. Sí, en Tole. Los mandamientos, mandatos. Entolé, sí. Ya.
Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los entole. Sí. Diferencia. Guardando los entolé de Ya. Dios, de De- Zeus. después dice, bienaventurados los que guardan los entole, que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Entole, la cena del Señor, que se amen unos a otros. Entoles, dos cosas diferentes. Por eso hay que distinguir claramente. Como no manejan el griego, ni manejan los idiomas originales, tienen esas conclusiones apresuradas. Bueno, las tienen porque se guían por la tradición, pero eso no es justamente lo que hay que hacer. Así es. Correcto. Puedes compartir tu pantalla, hermano. Me parece que me tenés que habilitar para que haga eso. Ok. Ahora sé lo que se siente. Ok, ya está. Ahí está, así vemos la ISOR. Ujú. Bueno, yo en esta ISOR justamente tengo acá la palabra, como vos decías, como vemos acá, en Tolé, dice mandamiento, orden, uy, ¿qué pasó? Ahí está. En Tolé, G 1785, y dice mandamiento, orden, y dice que viene de la raíz de otra palabra que significa entelomai y que significa mandamiento. Correcto. Entonces, hay que diferenciar. Le voy a poner un ejemplo práctico, ¿ya? En Perú, hasta el 22 de junio se dictó una ordenanza que nadie podía salir de sus casas, ¿verdad? Y esto Sí, cualquier jurista lo conoce, lo maneja, ¿no? A una ley le sacan normas, ¿verdad? Y esta ley se dictó por la pandemia, obviamente. Esta ley sí. queda abrogada el 22 de junio, obviamente porque no toda la vida nos iban a tener encerrados. Yo les pregunto, ¿esa ley entregada es buena? Fue buena. Sí, Obviamente para salvaguardar la salud de las personas y evitar los contagios. Pero esa ley el 22 de junio quedó abolida, abrogada. ¿Por qué? Porque ya cumplió su propósito. Me explico, ¿verdad? O sea, esta es la misma función de una ley, no es eterna. El problema está que estos señores se han encariñado y no pueden pasar al siguiente nivel con las nuevas entole que nosotros hemos recibido, que son entoles específicos, más prácticos y que tienen que ver ya con el Señor Jesús. Porque la ley entregada a Moisés solamente englobaba a Israel. Los nuevos entole engloban a todos nosotros. y déjame agregar algo. Claro. En la misma ley que ellos tanto aman, y es el mismo Moisés que ellos tanto veneran, que dice que Dios enviaría un profeta al que el pueblo debería yemá, debería oír, debería obedecer. Y ese profeta es el Mesías es Jesús. Y este Mesías, Jesús, es el que trajo el nuevo pacto. O sea, y dice Moisés que Dios le va a pedir cuentas a todo aquel que no le escuche a este profeta como Moisés, pero obviamente mayor que Moisés. Entonces, fíjate la importancia que tienen los mandamientos de Jesús. Muy Todavía, importante. todavía más importante que la Torá, todavía más importante. Correcto. Correcto. Así es. Me Bueno, llama la atención, perdón, me llama la atención también el paralelismo que hay entre este profeta al que iban a tener que oír y el ángel de Jehová que aparece en el capítulo 23, en el verso 20-21, que también le dice lo mismo.
yo envío mi ángel delante de ti, mi mensajero, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. O sea, es un paralelismo, hermoso, pero hermoso, entre el Mesías y el ángel de Jehová. O sea, fíjense la importancia que hay en obedecer a este mensajero de Dios. Correcto.